¿Sabías que dentro de ti hay una batalla constante entre tu alma y tu espíritu? No, no es un simple juego de palabras. Es una realidad que impacta tu vida diaria y tu relación con Dios. En este video exploraremos las profundas diferencias entre el alma y el espíritu según la Biblia y cómo esta revelación puede transformar tu perspectiva espiritual. ¿Por qué a veces sientes un conflicto entre lo que deseas y lo que sabes que debes hacer? La respuesta está en entender cómo Dios diseñó nuestro ser tripartito: cuerpo, alma y espíritu. Acompáñanos mientras descubrimos los secretos bíblicos que nos llevan a una vida espiritualmente alineada. Quédate hasta el final, porque las respuestas que estás buscando pueden sorprenderte. Si este tema te parece fascinante y quieres seguir profundizando en tu vida espiritual, te invitamos a suscribirte al canal y activar las notificaciones. Aquí encontrarás contenido diseñado para fortalecer tu fe y tu conocimiento bíblico. Ahora sí, comencemos. ¿Sabes realmente cuál es la diferencia entre el alma y el espíritu? Esta es una de las preguntas más importantes para cualquier creyente que busque comprender su relación con Dios. La Biblia no solo menciona estas partes de nuestro ser, sino que también nos revela cómo interactúan y cómo afectan nuestras decisiones, emociones y conexión con el Creador. En Génesis capítulo 2, versículo 7, se nos dice: Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un alma viviente. Este pasaje establece las bases de lo que somos como seres humanos: un cuerpo formado de la tierra, un aliento que proviene de Dios y un alma que nos da vida y personalidad. La diferencia entre alma y espíritu no es solo una cuestión teológica, sino una verdad que influye en nuestra vida cotidiana. El alma, según la Biblia, es el asiento de nuestras emociones, pensamientos y voluntad. Es donde habitan nuestros deseos, nuestras alegrías y nuestras angustias. Por otro lado, el espíritu es nuestra conexión directa con Dios, el lugar donde su Espíritu Santo habita cuando le damos entrada a nuestras vidas. Ahora bien, ¿por qué es importante comprender esta diferencia? Porque muchas veces los creyentes enfrentan conflictos internos que parecen inexplicables. Por ejemplo, una persona puede saber en su espíritu que debe obedecer a Dios, pero su alma, llena de emociones y deseos terrenales, lucha en dirección contraria. Esto es algo que todos hemos experimentado en algún momento, y la Biblia nos da las herramientas para entender y superar esta lucha. En Hebreos capítulo 4, versículo 12, leemos: Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Este versículo nos revela que la palabra de Dios tiene la capacidad única de discernir entre el alma y el espíritu, algo que nosotros, como humanos, no siempre podemos hacer con claridad. A lo largo de este video, nos sumergiremos en lo que las Escrituras enseñan sobre estos dos conceptos fundamentales. Exploraremos cómo el alma y el espíritu interactúan, cómo impactan nuestra vida diaria y cómo podemos vivir de manera más alineada con el propósito de Dios. Así que te invito a reflexionar. ¿Qué parte de ti está liderando tus decisiones, tu alma o tu espíritu? Al final de este video, tendrás las herramientas para responder a esta pregunta con certeza y para llevar tu vida espiritual a un nuevo nivel. ¿Qué es el alma según las Escrituras? El concepto de alma está presente en toda la Biblia, desde el Génesis hasta el Apocalipsis. La palabra alma en el Antiguo Testamento proviene del término hebreo nefesh, que significa vida o ser viviente. En el Nuevo Testamento encontramos el término griego psique, que se refiere al alma como la sede de nuestras emociones, pensamientos
y voluntad. Pero, ¿qué nos dice la Biblia realmente sobre el alma? En Génesis capítulo 2, versículo 7, se nos introduce al concepto del alma cuando Dios sopla el aliento de vida en el hombre, quien entonces se convierte en un ser viviente. Este acto divino no solo le da vida al cuerpo físico, sino que también forma el alma, donde se alojan nuestras emociones y personalidad. En los Salmos vemos cómo David expresa sus emociones más profundas a través de su alma. Por ejemplo, en el Salmo capítulo 42, versículo 11, dice: ¿Por qué te abates, oh alma mía, y por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle. Este pasaje nos muestra que el alma siente angustia, pero también puede encontrar esperanza en Dios. El alma es el lugar donde se libran muchas de nuestras batallas espirituales. Es allí donde nuestras emociones y deseos a menudo chocan con lo que sabemos que es correcto en nuestro espíritu. En Gálatas, capítulo 5, versículos 16 al 17, el apóstol Pablo escribe: Digo pues, andad en el espíritu, y no satisfagáis los deseos de la carne. Porque el deseo de la carne es contra el espíritu, y el del espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Aquí vemos que el alma, influenciada por la carne, puede resistirse a los impulsos del espíritu. Además, la relación entre el alma y el cuerpo es evidente en las Escrituras. Jesús mismo habla de esta conexión en Mateo capítulo 10, versículo 28. Diciendo: Y no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Este versículo subraya la importancia del alma, no solo en la vida terrenal, sino también en la eternidad. El alma no solo experimenta emociones, sino que también toma decisiones. Es en el alma donde decidimos obedecer a Dios o seguir nuestros propios deseos. Sin embargo, nuestra alma necesita ser transformada por el poder de Dios. Romanos capítulo 12, versículo 2 dice: No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Esta renovación de la mente es clave para que nuestra alma se alinee con el espíritu. Un ejemplo poderoso de las luchas del alma lo encontramos en Jesús, en el jardín de Getsemaní. En Mateo capítulo 26, versículo 38, Él dice: Mi alma está muy triste, hasta la muerte. Quedaos aquí y velad conmigo. Aquí vemos que Jesús, aunque perfecto, experimentó una angustia profunda en su alma. Sin embargo, eligió someter su voluntad al Padre, mostrando cómo el alma puede ser guiada por el Espíritu en obediencia. El alma entonces es tanto una fuente de fortaleza como de desafío. Es el campo de batalla donde se decide si viviremos según los deseos de la carne o según los anhelos del Espíritu. En los próximos capítulos profundizaremos en cómo la Biblia define el espíritu y cómo podemos encontrar equilibrio entre estas dos partes esenciales de nuestro ser. ¿Qué es el espíritu según la Biblia? El espíritu es un concepto profundamente arraigado en las Escrituras, esencial para entender nuestra conexión con Dios. La palabra espíritu proviene del hebreo ruach y del griego pneuma, ambas palabras que describen el soplo de vida, el aliento divino que nos da existencia y la capacidad de relacionarnos con nuestro Creador. En Génesis capítulo 2, versículo 7, aprendemos que Dios sopló aliento de vida en el hombre, un acto que no solo lo convirtió en un ser viviente, sino que estableció un puente entre lo humano y lo divino a través del Espíritu. A diferencia del alma, que abarca nuestras emociones, pensamientos y voluntad, el espíritu humano es la parte más profunda de nuestro ser. Es allí donde Dios interactúa con nosotros, permitiéndonos adorarlo, recibir revelación y entender su voluntad. En el Evangelio de Juan capítulo 4, versículo 24, Jesús declara:
Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Este pasaje nos enseña que la verdadera comunión con Dios no se da en el ámbito de las emociones o el intelecto, sino en el espíritu, ese espacio interno diseñado para conectar con el Eterno. Es importante distinguir entre el espíritu humano y el Espíritu Santo. El espíritu humano es creado por Dios, una parte inherente de nuestra naturaleza, mientras que el Espíritu Santo es eterno, una de las tres personas de la Trinidad que nos guía hacia una relación más profunda con el Señor. Romanos capítulo 8, versículo 16 dice: el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Este versículo ilustra cómo el Espíritu Santo trabaja en conjunto con nuestro espíritu para confirmar nuestra identidad como hijos de Dios. El espíritu humano actúa como receptor de las revelaciones divinas. Dios no se comunica con nosotros principalmente a través de nuestras emociones, sino a través de nuestro espíritu. En 1 Corintios capítulo 2, versículos 14 y 15, Pablo explica: pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. Esto subraya que las verdades espirituales trascienden nuestra lógica o sentimientos. Se entienden únicamente cuando nuestro espíritu está despierto y receptivo. La renovación del espíritu ocurre cuando experimentamos el nuevo nacimiento en Cristo. Como dice 2 Corintios capítulo 5, versículo 17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. En este proceso, nuestro espíritu, antes desconectado de Dios por el pecado, es vivificado y reconciliado con Él, iniciando una transformación que afecta todas las áreas de nuestra vida. Un ejemplo práctico de cómo el Espíritu guía a los creyentes lo encontramos en la vida de Jesús. En Lucas capítulo 4, versículo 1, se relata: Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto. Aquí vemos cómo el Espíritu Santo dirigió a Jesús para cumplir la voluntad de Dios, incluso en circunstancias difíciles. Esto nos enseña que al estar en sintonía con nuestro espíritu, podemos recibir dirección divina incluso en los momentos más desafiantes. En resumen, el espíritu es el núcleo de nuestra conexión con Dios, el lugar donde su presencia habita y donde su voz se escucha. Es nuestra parte inmortal, creada para trascender lo terrenal y alinearnos con el propósito eterno de nuestro Creador. Comprender y cultivar esta dimensión espiritual es esencial para vivir una vida plena en Cristo. La relación entre alma, espíritu y cuerpo. La relación entre el alma, el espíritu y el cuerpo es una de las verdades más fascinantes y profundas que se encuentran en la Biblia. En 1 Tesalonicenses capítulo 5, versículo 23, Pablo declara: y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Este versículo no solo confirma la naturaleza tripartita del ser humano, sino que también resalta la importancia de mantener cada parte de nuestro ser en alineación con la voluntad de Dios. El cuerpo es el componente físico, el vehículo que nos conecta con el mundo material. Es a través del cuerpo que interactuamos con nuestro entorno y experimentamos la realidad tangible. Sin embargo, la Biblia nos recuerda constantemente que el cuerpo es temporal y corruptible. En 1 Corintios capítulo 15, versículo 50, Pablo escribe: pero esto digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción hereda la incorrupción. Aunque el cuerpo tiene un propósito divino, no debe gobernar nuestras decisiones ni nuestra vida espiritual. La interacción entre el alma y el espíritu es compleja y a menudo el escenario de una lucha interna.
El alma, con sus emociones y deseos, puede ser fácilmente influenciada por las circunstancias externas, mientras que el espíritu busca constantemente la comunión con Dios. Esta tensión es descrita de manera magistral por Pablo en Romanos capítulo 7, versículos 15 al 25, donde dice: «Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago». Este pasaje revela la lucha interna que todos enfrentamos, en la que el espíritu desea obedecer a Dios, pero el alma y el cuerpo a menudo se resisten. Cuando nuestro espíritu está alineado con Dios, tiene el poder de influir y transformar tanto el alma como el cuerpo. En Romanos capítulo 12, versículo 2, se nos exhorta: «No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta». Esta transformación comienza en el espíritu, que al ser nutrido por la palabra de Dios y guiado por el Espíritu Santo, puede dirigir el alma y el cuerpo hacia una vida de santidad. Un ejemplo bíblico que ilustra esta interacción es la experiencia de Jesús en el desierto. Aunque su cuerpo estaba débil por el ayuno y su alma podría haber sentido angustia, su espíritu, fortalecido por la comunión con el Padre, prevaleció sobre las tentaciones del enemigo. Este ejemplo nos enseña que al alimentar nuestro espíritu con la palabra de Dios y la oración, podemos superar los desafíos y vivir en obediencia. El equilibrio espiritual es crucial para mantener esta relación tripartita en armonía. Jesús mismo dijo en Mateo capítulo 4, versículo 4: «No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios». Esto subraya la importancia de priorizar la alimentación espiritual por encima de las necesidades físicas y emocionales. Cuando nuestro espíritu está en sintonía con Dios, el alma y el cuerpo encuentran su lugar adecuado y podemos vivir una vida plena y santificada. En conclusión, el cuerpo, el alma y el espíritu son partes esenciales de nuestro ser, cada una con un propósito único. Sin embargo, es el espíritu, como nuestra conexión con Dios, el que debe liderar y guiar nuestras decisiones. Al comprender y cultivar esta relación tripartita, podemos experimentar una transformación integral que glorifique a Dios en todas las áreas de nuestra vida. La caída del hombre y su impacto en el alma y el espíritu. La caída del hombre en el Edén marcó un punto de inflexión en la historia de la humanidad. Un evento que transformó radicalmente la relación entre el hombre y Dios, así como la naturaleza misma del ser humano. En Génesis capítulo 3 se nos narra cómo Adán y Eva, tentados por la serpiente, desobedecieron el mandato de Dios y comieron del fruto prohibido. Este acto no fue simplemente una transgresión, sino una ruptura espiritual que afectó profundamente al espíritu y al alma de los primeros seres humanos, y por extensión, a toda la humanidad. Antes de la caída, el espíritu del hombre estaba en perfecta comunión con Dios. Adán y Eva caminaban con Él, experimentando su presencia de manera directa. Sin embargo, con el pecado, esta conexión se rompió, dejando al espíritu humano desconectado de su Creador. La consecuencia inmediata de esta desconexión fue la muerte espiritual, como explica Efesios capítulo 2, versículo 1. «Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados». Aquí, Pablo no se refiere a una muerte física, sino a una muerte espiritual, un estado en el que el hombre, aunque vivo en cuerpo, está alienado de Dios. Sin un espíritu vivo, el ser humano perdió su capacidad de relacionarse plenamente con lo divino, quedando en un estado de oscuridad y confusión espiritual. Este vacío espiritual no solo afectó al hombre, sino que también lo dejó vulnerable a las influencias de su alma y su carne. El alma, que abarca la mente, las emociones y la voluntad, también sufrió las consecuencias de la caída.
En lugar de estar alineada con el Espíritu y sometida a la voluntad de Dios, el alma quedó sujeta a los deseos carnales y las emociones descontroladas. En Génesis capítulo 6, versículo 5, se describe cómo el pecado había corrompido completamente el corazón humano. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Este pasaje revela cómo el alma, en ausencia de la guía del Espíritu, se convirtió en un terreno fértil para el pecado y la rebeldía. Sin un espíritu vivo para conectarse con Dios, el hombre quedó incapaz de buscarlo por su propia voluntad. Como dice Romanos capítulo 3, versículo 11, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Esto subraya una verdad fundamental. El hombre, en su estado natural, no tiene la capacidad de alcanzar a Dios ni de comprender su verdad. El pecado no solo separó al hombre de Dios, sino que también oscureció su entendimiento, dejándolo en un estado de ceguera espiritual. Este es un punto crucial para entender la condición humana después de la caída. Sin la intervención divina, el hombre no puede restaurar su relación con Dios. La necesidad de una restauración divina es evidente en todo el relato bíblico. Desde Génesis, Dios comienza a revelar su plan de redención, prometiendo enviar a un Salvador que restauraría lo que el pecado había destruido. En Cristo encontramos la respuesta a esta necesidad. Su muerte y resurrección no solo proveen perdón para nuestros pecados, sino que también ofrecen una regeneración completa de nuestro espíritu. Como escribe Pablo en 2 Corintios capítulo 5, versículo 17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Esta promesa de restauración es el núcleo del Evangelio, una esperanza para todos los que reconocen su necesidad de un Salvador. En resumen, la caída del hombre tuvo un impacto devastador en el espíritu y el alma, separando al hombre de Dios y dejando a la humanidad en un estado de muerte espiritual. Sin embargo, Dios, en su gracia infinita, proveyó un camino para la restauración a través de Cristo. Este es el mensaje de esperanza que encontramos en las Escrituras, un recordatorio de que, aunque el pecado nos separó de Dios, su amor nos llama de regreso a una relación plena con Él, la salvación y la restauración del Espíritu. La salvación es el acto supremo de amor y gracia de Dios hacia la humanidad, un regalo inmerecido que transforma cada aspecto de nuestro ser. En el momento en que una persona acepta a Jesucristo como su Señor y Salvador, ocurre un milagro espiritual. Su espíritu, antes muerto en delitos y pecados, es vivificado. Efesios capítulo 2, versículos 4 y 5, describe este proceso de manera poderosa. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Este acto de regeneración no es simplemente una mejora moral o un cambio externo, sino una renovación profunda que restaura nuestra capacidad de relacionarnos con Dios. El Espíritu Santo juega un rol esencial en esta transformación. Jesús, en Juan capítulo 14, versículo 26, prometió a sus discípulos: mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. El Espíritu Santo no solo habita en el creyente, sino que también guía su espíritu, iluminándolo con la verdad de Dios y capacitándolo para vivir una vida en obediencia y santidad. Esta presencia constante del Espíritu Santo es una garantía de nuestra salvación y una fuente de fortaleza en nuestra jornada espiritual. Aunque el espíritu es renovado instantáneamente en el momento de la salvación, el alma requiere un proceso continuo de transformación. Romanos capítulo 12, versículo 2, exhorta a los creyentes:
No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Este proceso de renovación involucra someter nuestras emociones, pensamientos y deseos a la autoridad de la palabra de Dios, permitiendo que el Espíritu, fortalecido por el Espíritu Santo, guíe nuestras decisiones y acciones. Es un viaje diario de santificación, en el que aprendemos a alinear nuestra alma con la voluntad divina. Para alimentar el espíritu y mantener una relación vibrante con Dios, es necesario adoptar prácticas espirituales que fortalezcan nuestra fe. La oración es una de las herramientas más poderosas en este sentido. A través de ella, no solo presentamos nuestras peticiones a Dios, sino que también cultivamos una comunión íntima con Él, escuchando su voz y recibiendo su dirección. Asimismo, la lectura y meditación de la Biblia son fundamentales para nutrir nuestro espíritu. Como dijo Jesús en Mateo capítulo 4, versículo 4, «No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios». La palabra es nuestro alimento espiritual, una fuente inagotable de sabiduría y fortaleza. La comunión con otros creyentes también es esencial para nuestro crecimiento espiritual. En Hebreos capítulo 10, versículo 25, se nos exhorta, no dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más, cuanto veis que aquel día se acerca. La comunidad de fe nos brinda apoyo, ánimo y corrección, ayudándonos a mantenernos firmes en nuestra caminata con Cristo. Además, el servicio a los demás y la participación en la misión de Dios son maneras prácticas de vivir nuestra fe y reflejar la obra de Cristo en nuestras vidas. En conclusión, la salvación no solo restaura nuestro espíritu, sino que también inicia un proceso de transformación que afecta al alma y al cuerpo. Es un regalo inmenso que nos llama a vivir en comunión con Dios, fortalecidos por su Espíritu y guiados por su palabra. A medida que cultivamos nuestra relación con Él, experimentamos una vida renovada, marcada por la paz, la esperanza y la plenitud que solo Él puede ofrecer. ¿Cómo alinear el alma y el espíritu con Dios? Alinear el alma y el espíritu con Dios es un desafío que requiere compromiso, disciplina y una búsqueda constante de su presencia. Desde las páginas de las Escrituras somos llamados a tomar nuestra cruz diariamente y a seguir a Cristo, un acto que implica negar los deseos de la carne y vivir según el Espíritu. En el Evangelio de Lucas, capítulo 9, versículo 23, Jesús dice: «Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame». Este llamado no es solo un mandato para evitar el pecado, sino una invitación a someter nuestra alma y espíritu al señorío de Dios, permitiendo que su voluntad sea el centro de nuestras vidas. El primer paso en este proceso es desarrollar una disciplina espiritual sólida. La oración diaria, la lectura de la palabra de Dios y el ayuno son prácticas esenciales que fortalecen nuestro espíritu y ayudan a nuestra alma a alinearse con los propósitos divinos. Es en este espacio de comunión íntima con Dios donde encontramos la fuerza para vencer las luchas internas que muchas veces nos abruman. La batalla entre el alma y el espíritu se libra en el corazón, y solo a través de la guía del Espíritu Santo podemos vivir una vida victoriosa. Como lo señala el apóstol Pablo en Gálatas capítulo 5, versículo 16, «Digo pues, andad en el Espíritu, y no satisfagáis los deseos de la carne». Este caminar diario en el Espíritu nos capacita para rechazar aquello que nos desvía del propósito divino. Además, la renovación de nuestra mente juega un papel crucial en la alineación de nuestra alma y espíritu. Romanos capítulo 12, versículo 2, nos exhorta:
No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Este proceso de renovación implica reemplazar los pensamientos y deseos carnales con los principios y promesas de Dios. La mente, como parte del alma, necesita ser entrenada para pensar en lo que es bueno, puro y verdadero. Solo así podemos experimentar una transformación profunda que afecta no solo nuestra manera de pensar, sino también nuestras emociones y decisiones. La palabra de Dios es una herramienta poderosa en este proceso de sanación y alineación. Hebreos capítulo 4, versículo 12 nos recuerda: porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos. Penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Este pasaje enfatiza la capacidad de las Escrituras para penetrar en lo más profundo de nuestro ser, revelando las áreas que necesitan ser corregidas y guiándonos hacia la verdad. La palabra no solo nos enseña, sino que también nos transforma, permitiendo que nuestra alma se someta a la guía del Espíritu. A medida que buscamos alinear nuestro ser con Dios, debemos recordar que este es un proceso continuo que requiere paciencia y dependencia total en su gracia. Cada día es una nueva oportunidad para rendir nuestras emociones, deseos y decisiones al Señor, confiando en que Él completará la obra que ha comenzado en nosotros. Filipenses capítulo 1, versículo 6, nos da esta esperanza: estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Cuando permitimos que Dios trabaje en nosotros, comenzamos a ver cómo nuestra vida se transforma y cómo nuestras prioridades se alinean con su propósito eterno. A lo largo de este estudio hemos explorado la compleja pero fascinante distinción entre el alma y el espíritu, dos aspectos esenciales de nuestra naturaleza que interactúan profundamente con nuestra relación con Dios. El alma, con su capacidad de sentir, pensar y decidir, a menudo entra en conflicto con el espíritu, que fue diseñado para estar en comunión directa con el Creador. Entender esta diferencia no solo enriquece nuestra comprensión teológica, sino que también nos ayuda a identificar las áreas de nuestra vida que necesitan ser transformadas por el poder de Dios. Es posible que hayas experimentado esta lucha interna, ese conflicto entre lo que tu alma desea y lo que tu espíritu sabe que es correcto según la palabra de Dios. Tal vez sientes que tus emociones te dominan, o que tus pensamientos te alejan de lo que sabes que es el propósito divino para tu vida. No estás solo en esta batalla. El apóstol Pablo describe esta lucha en Romanos capítulo 7, versículo 19, cuando dice: porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Sin embargo, también nos recuerda que hay esperanza en Cristo, quien nos da la victoria sobre el pecado y la carne. Hebreos capítulo 4, versículo 12, nos ha mostrado cómo la palabra de Dios tiene el poder de discernir entre el alma y el espíritu, guiándonos hacia una vida alineada con su voluntad. Esta escritura, viva y eficaz, es nuestra brújula en un mundo lleno de distracciones y tentaciones. A través de la lectura y meditación de la palabra, encontramos dirección, fortaleza y paz para enfrentar las dificultades diarias. Este es un recordatorio de que, aunque el camino pueda ser difícil, Dios nos ha equipado con todo lo que necesitamos para caminar en obediencia y plenitud. Hoy es el día para tomar una decisión. ¿Estás dispuesto a entregar tu alma y espíritu completamente a Dios? Este no es un paso fácil, pero es el más importante que puedes dar. A través de la oración puedes rendir tus emociones, pensamientos y decisiones al Señor, confiando en que Él guiará tu vida hacia el propósito que tiene para ti.
Además, busca rodearte de una comunidad de fe que te apoye en este proceso, ya que la comunión con otros creyentes es esencial para el crecimiento espiritual. Cuando el espíritu lidera, el alma se alinea y el cuerpo actúa en obediencia. Este es el diseño perfecto de Dios para nuestras vidas, un diseño que nos permite vivir en plenitud y cumplir con su propósito eterno. En Gálatas capítulo 5, versículo 22, encontramos los frutos del Espíritu, evidencias de una vida alineada con Dios. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Estas cualidades no solo traen paz a nuestra alma, sino que también reflejan la obra transformadora de Cristo en nosotros. Si aún no has tomado el paso de entregar completamente tu vida a Dios, te animo a que lo hagas hoy. Pide al Señor que renueve tu espíritu, transforme tu alma y guíe cada aspecto de tu vida. No hay mayor satisfacción que vivir según el propósito para el cual fuimos creados, glorificando a Dios en cuerpo, alma y espíritu. Para finalizar, quiero invitarte a reflexionar sobre este tema y a compartir tus pensamientos en los comentarios. ¿Has experimentado una lucha entre tu alma y tu espíritu? ¿Cómo te ha ayudado la palabra de Dios en este proceso? Me encantaría leer tu experiencia y saber cómo este contenido ha sido de bendición para tu vida. Si aún no te has suscrito al canal, te invito a hacerlo para que puedas recibir más enseñanzas como esta. Comparte este video con tus amigos y familiares para que ellos también puedan ser edificados por la palabra. Recuerda que este canal está lleno de contenido diseñado para ayudarte a crecer espiritualmente y profundizar tu relación con Dios. Nos vemos en el próximo video. Dios te bendiga.